Hoy puede ser. Como te comentaba más temprano, un 2 de julio, pero del año 1948, se sancionaba en Argentina la Ley de Arrendamientos y Parcerías Rurales, que posibilitó que pequeños arrendatarios accedieran a la propiedad de la tierra, siendo los primeros beneficiados alrededor de 78.000 personas. En esos años, las cooperativas agrarias tenían una fuerte presencia y desde entonces son un pilar del desarrollo del campo. Ese mismo año, por ejemplo, se fabricó en el país el primer tractor del Cono Sur llamado Pampa, lo que puso al país a la vanguardia de la tecnología agraria. Desde entonces fuimos un país relacionado con la producción del campo, con distintas políticas y representaciones en lo social de esta situación. Y a propósito de este día, queríamos hablar con alguien experto, alguien que se ha vinculado desde diferentes proyectos en todo lo que tiene que ver la agricultura nacional. Y por eso estamos en contacto con Eduardo Belelli. Él es ingeniero agrónomo, promotor territorial del paisaje, montes, sierras y bolsones, de proyecto de recuperación sustentable de paisajes y medios de vida en Argentina, ejecutado por la Administración de Parques Nacionales con financiamiento del Banco Mundial y Progrin. Muy buenos días, aquí Tamara Ormeño te saluda para Radio Universidad, agradeciéndote muchísimo por estos minutos. Hola Tamara, ¿cómo está la querida audiencia? La verdad que el agradecido de poder estar en este momento, en este día tan especial, soy yo. Bien, es muy importante para nosotros poder conversar, poder reflexionar sobre la importancia de lo que es sostener la agricultura nacional en nuestro país, sobre todo en un contexto tan complicado como el que estamos atravesando. Antes que nada, me gustaría que nos comentes un poquito de qué se trata este proyecto de mejoras de paisajes en el que estás vinculado con los parques nacionales y específicamente con todo lo que tiene que ver con Villa Unión o la zona de influencia de la zona de Talampaya. Mira, el proyecto de recuperación sustentable de paisajes y medio de vida, que es un nombre muy largo, lo van a escuchar con el apodo de Proyecto Paisajes directamente, es una iniciativa que, bueno, vos te imaginas que llevo muchos años en la gestión de la creación de esta iniciativa y estaba focalizada en diferentes parques nacionales en cuyo alrededor viven poblaciones rurales. Entonces, por eso lo de parte de medios de vida también. En este caso, como vos decías muy bien, el paisaje Montes, Sierras y Bolsones en torno a Talampaya, hay otros 12 paisajes más, son 13 en total. Yo también soy promotor territorial acá en Tras la Sierra, en Córdoba, que es el Chacuario. Entonces, bueno, un poco hago la función de promover iniciativas que tengan que ver con comunidades organizadas, como las que dieron origen al día de hoy, como decías vos, ¿no? Cooperativas, asociaciones, grupos de productores, que presentan una propuesta para poder seguir viviendo y conservando, ¿no?, en el territorio. Vos ponete a pensar que esto es una medida de avanzada, ¿no?, porque uno sabía muy bien que la creación de parques nacionales también tiene sus 50 y pico, 70 años, pero fue pensando en política pública alrededor de los parques, ¿no?, porque si no, ¿de qué servía conservar hasta cierto límite y al lado de eso no había una política activa? Y este proyecto, de la mano de Progrin, que tenía la perspectiva del paisaje, el Banco Mundial que lo financia, viene a decir, bueno, incluyamos un sector más amplio. Y así, ahí en esa zona, viendo cuáles son justamente la agricultura posible, la agricultura no incluye la producción de animales, de plantas, ¿no? Es la cultura de cuando nos hicimos de nómadas a sedentarios, o sea, imagínate si viene de años atrás. Entonces, buscaron algunas propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con mejorar el sistema de riego, hasta un sistema que viene de galerías filtrantes, que tiene más de 100 años de su gestación, digamos. Este proyecto vino a ayudar a limpiar esas galerías y a que se mejore ese riego para las más de 100 familias que lo han ocupado durante muchísimos años, haciendo agricultura de pequeña escala, que quizás en otra época alcanzaba para vivir y hoy no tanto, o bien para una reserva que también
está en Vichigasta, volviendo a la idea de la conservación con la producción, donde estudiantes de la Escuela Secundaria de Vichigasta, con sus docentes y con la ONG Fundación Bicentenario, están llevando adelante la propuesta de revalorizar todo lo que son los cultivos, o cultivo recolección, digamos, de la fruta del monte, la transformación de esa fruta en alimentos, que, bueno, la cultura, volviendo a la agricultura. Me gusta y de qué esto, manera todo eso se sigue custodiando y se sigue conservando. Me gusta todo esto que estás comentando, porque cuando uno piensa en la agricultura nacional o piensa en el campo, no lo piensa en nuestra zona o en nuestro territorio riojano, lo piensa más bien en la zona del litoral, en la zona de La Pampa, porque también es como nuestra cultura nacional se ha impregnado en nuestro imaginario. Pero es bueno saber de este tipo de proyectos que existen y que están vinculados con nuestro territorio, donde hay también una propia agricultura y que está vinculado con cultivos autóctonos, como estabas mencionando, la algarroba, o con un medio de vida que es bastante tradicional en nuestra provincia. Me gustaría abordar esta temática, ¿no?, acerca de la importancia de tener un Estado presente, la importancia de instituciones como parques nacionales, que a través de este tipo de proyectos también brinda un apoyo que creo que es fundamental para un montón de familias. Sí, la verdad que al proyecto en sí mismo, la situación que tenía prevista de acompañamiento y todo por otras instituciones, como sería la INAFSI, que en su momento acompañaba a la agricultura familiar, en el caso de La Rioja lo pudieron sostener gracias a que la provincia de La Rioja tomó la iniciativa de sostener una porción de lo que fue ese Instituto de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Y bueno, fue más bien una situación de La Rioja, no es lo que pasó en todo el país. Vos viste que se retrajo mucho lo que es la extensión, el presupuesto para acompañar procesos de INTA o de INTI, otras instituciones que la verdad que daban cuenta de soluciones tecnológicas. Y bueno, es una coyuntura bastante más difícil, si se quiere, para todo este sector que no, de alguna manera no consigue la posibilidad de pagar ese servicio, ¿no? Dar un servicio técnico. Entonces, bueno, la verdad ese contexto no ayuda. Te estaba también mencionando que hay 2 proyectos más ahí ya en ejecución, que es uno en Aicuña, en Cardón, que es una comunidad indígena también de Capallanes, que están promoviendo el turismo, también es un servicio. Y lo más importante que tiene es decir, vengan y vean cómo vivimos, cómo llevamos adelante producción de nogales, de membrillo, de fruta. Hay otro proyecto que es para rescatar a los artesanos que de todo el Valle de Bermejo llevan su artesanía al Parque Talampaya. Entonces vos te imaginás que toda esta pregunta donde vos también me llevaba recién, de decir cómo es que hacen falta algunas instituciones del Estado provincial o nacional que apoyen, y la verdad que sí, es clave para eso. Esta coyuntura no es favorable, se sigue trabajando casi por una inercia de lo que se venía trabajando, pero bueno, las perspectivas al corto plazo al menos no te sabría decir cómo van a ser, ¿no? La verdad que con más razón, seguramente lo que trajo a colación este día de hoy, como son las cooperativas que consiguieron esa ley de arrendamientos y la parcería en el 1948, puede ser algo parecido, ¿no? Que todos esos grupos de cooperativas también puedan estar haciendo una propuesta, saliendo a contar cuáles son las necesidades y los estados, tanto municipales, provinciales o nacionales, acompañar. No es lo mismo en todos los territorios, insisto, ¿no? Quizás en La Rioja es una realidad. Yo conozco también Córdoba, incluso acá, por ejemplo, hubo un ministerio de cooperativas, que no tenía Córdoba, ahora lo tiene. Y entonces, bueno, cada estado va tomando sus decisiones, y son todas decisiones, ¿no? Esto de que vos decías recién de que se hizo el Pampa en el 48, sí. Imagínate, hoy si hubiéramos mantenido esa industria nacional, no solo tendríamos a los anhelos, tendríamos tecnología para la agricultura familiar campesina e indígena también, tractores de tamaño adecuado, a energía solar, lo que quieras, digamos, ¿no? Pero bueno, si se corta el financiamiento, se corta el estudio, se corta la investigación, imagínate las universidades, ¿no? ¿A dónde van con todo el conocimiento que están generando, no? A veces les queda también migrar y esas cosas que no deseamos que pasen en los territorios por la necesidad que hay y la gran potencialidad que hay. Ahí en torno a Talampaya también hay
hay viticultores, gente que hace vino de forma artesanal, gente que todavía no da a conocer esas maravillas del producto que tiene, pero no es porque no lo sepa hacer, sino porque falta también un poco de acompañamiento, y en eso también se está trabajando desde el proyecto Paisaje. Por eso es muy necesaria la presencia de este tipo de instituciones o de este tipo de proyectos que de alguna manera acerquen, no solamente en cuanto a gestión económica, sino también conocimientos, otro tipo de gestiones, vinculaciones. Lo que está pasando hoy en día con todo lo que es el INTA y el INTI me parece que es terrible, y que eso sería un retroceso bastante importante para todo el desarrollo que se podría proporcionar en nuestro territorio para este tipo de comunidades, para pensar en otro tipo de desarrollo, tanto desde el sector agro como desde el sector industrial. Y creo que también algo que ha sido muy, muy terrible ha sido lo que pasó con agricultura familiar. Aquí en la zona de Chilecito y de Distrito funcionaba muy, muy bien, y al darse este desmantelamiento también se ha provocado un retroceso en todo el desarrollo que estaba surgiendo aquí en la zona. ¿Qué nos podrías comentar sobre lo sucedido? Sí, la verdad que no es que, a ver, no es que una política sea inocua o que no tenga consecuencias, digamos, cuando se decide de financiar a un sector, posiblemente, o por la mano invisible del mercado, como algunos dicen, que por ahí no es tan invisible, también sucede que se favorecen otros sectores, ¿no? Entonces por ahí, si en Vichigasta, por dar un ejemplo local y sin entrar en discusiones, por lo cual yo no soy riojano, pero digo, se ve claramente que a la vez que por ejemplo se desfavorece a los pequeños olivicultores del Cuba, ¿no? Hay más crecimiento de la olivicultura más industrial, que utiliza altas tecnologías, bombas y perforaciones. Entonces empieza a sacar el agua, que es la misma agua en definitiva, ¿no? La que podría llegar a la galería filtrante, que la que se puede tomar en una perforación aguas arriba, y esa agua pasa a generar olivos también, pero quizás no para las familias, sino quizás esta familia a lo sumo tengan la posibilidad de ser contratados de peones o alguna, o sea que la estructura agraria se modifica, ¿no? No es que no suceda nada, no es que se desfinancie solamente. Pero la pregunta en realidad, porque hay muchos oyentes que seguramente escucharán y dirán que tiene esto que ver conmigo, yo me voy más a la casa, ¿no? Todas esas casas en donde mucha gente que se ha criado en el campo añora la huerta propia, la comida producida casera, el dulce, ¿no? Fíjate cuando las tías que se fueron a vivir a la ciudad por lo que sea, se vuelven a conectar con la producción agropecuaria por lo que sea, el gusto de la miel local. Entonces vos decís, realmente, volvemos a la palabra del que festejamos hoy, que es la agricultura, esa cultura que nos da la tierra, que nos vincula, digamos, cuáles son esas políticas que nos ayudan a seguir vinculados, a que haya como entonces más cooperativas, más gente que acceda a la tierra, más agua y semillas y producción a todas esas familias que en definitiva le dan la identidad a La Rioja, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo la cultura riojana del campesinado de La Rioja y las comunidades indígenas que las de otros lugares del país. Y eso es lo que intentamos también desde el proyecto de paisajes fortalecer, ¿no? Esa identidad. Pero claro, es como que está como requiriendo de más institucionalidad que vaya en ese sentido. Exacto. Eduardo, nos has dado muchísimo para pensar hoy en el Día de la Agricultura Nacional. Una de las excusas para hablar con vos también era eso, el poder identificar a nuestro territorio riojano también como un territorio a donde se desarrolla y que tenemos nuestra propia, como vos mencionabas, esa agricultura que está enlazada con nuestros territorios. Así que agradecerte un montón por estos minutos para Radio Universidad y esperamos que no sea la única vez que tenemos la chance de conversar. Bueno, muchísimas gracias a usted, a toda la gente que nos está escuchando. Y volviendo al ejemplo, fíjate vos, sin ir más lejos del Parque Nacional Talampaya, lo importante que ha sido para el lugar. Yo recuerdo haber ido hace 30 años, había unión y era una, y la presencia del Parque Nacional Talampaya, que no es otra cosa que una política pública, transformó a esa Villa Unión en un lugar
con hospedajes, con gastronomía, con opciones, con incluso opciones turísticas locales en forma comunitaria, como lo puede ser la Banda Florida, y cosas, o los guías de Pagancillo. Vos fíjate, imagínate, toda esa población de Pagancillo tiene hasta un circuito propio. Digo, hay desarrollo para las comunidades, hay gente que se queda a vivir en el lugar y surgen cosas muy maravillosas. Así que la verdad que la pregunta vale la pena no cerrarla, sino abrirla, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un parque nacional como Tarampaya? Bien, nos deja mucho para pensar en un día como hoy. Eduardo, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio Universidad. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad que acá quedamos disponibles para lo que necesiten. Un abrazo gigante le mandamos a él, al ingeniero Eduardo Belelli, quien ahora está a cargo, él es ingeniero agrónomo, es promotor territorial del paisaje Montes, Sierras y Bolsones, está a cargo del proyecto de recuperación sustentable de paisajes y medios de vida en Argentina, con un proyecto que está relacionado con Villa Unión y el área de influencia en el Parque Nacional Talampaya, y con él estuvimos conversando de nuestra propia agricultura nacional, aquella que tiene todavía identidad riojana. Hoy puede ser.